Maestro Vela, iniciamos la plática con pues prácticamente un análisis de lo que tú habías escrito el lunes. Sí, Entonces nos hizo favor Edgar y Alejandro Castillo de hacer comentarios respecto a eso. Entonces no sé si quieras entrar con tu tema y posteriormente continuamos con la discusión. no, síganle porque yo voy llegando, todavía no me dejan ambientarme, ¿no? Bueno, Acá, ¿algún otro comentario, compañero? acabo de tener yo venía en el metro, ya venía tarde, pero pasó un accidente, cabrón. No chingues. Sí, alguien se lanzó ahí en el metro y nos tuvieron como 30, 40 minutos parados ahí. Pero pues no se sabe porque no quieren hacer público eso. Entonces, pues nadie sabía nada, ¿no? Hasta que empezó a aparecer en las redes que había un accidente y ya, no saben si se salvó el muchacho, si no, nada, ¿no? Pero bueno, entonces síganle ustedes porque como que no, como que me bajó las pilas. Órale, Joaquín, está bien. Tranquilízate, todo está bien, tranquilo. Adelante, Gerardo. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no tuve la oportunidad de leer la nota, el artículo del profesor Vela, pero de acuerdo a los comentarios que ahorita están haciendo los que me han antecedido, observo dos temas, puedo observar dos temas principales, el tema de la deuda y el tema de la producción básicamente agropecuaria. En cuanto a la cuestión de la deuda, pues deben de ver que en México su deuda interna y externa se incrementó enormemente a partir del periodo neoliberal, ¿sí? Desde hace 35, 40 años ha crecido mucho su deuda y principalmente en las últimas administraciones, en Fox, Calderón y Peña, ¿sí? El crecimiento de la deuda en promedio fue del 7 a 8% con relación al PIB en esas administraciones. O sea, México como tal no tenía una deuda enorme, ¿sí? Hoy en día, pues se puede decir que en comparación a otros países tampoco lo tiene enorme, porque equivale a alrededor del 50% del PIB, la deuda interna y externa de México, ¿sí? Que en comparación a otros países es bajísima, ¿sí? Estados Unidos creo que anda en 150, de 100 a 150% de su PIB, Japón anda en 300%, Italia anda en 200%, entonces relativamente no es tan alta la deuda de México con relación a ese país, y no se diga con relación a Argentina, ¿verdad? Argentina ahorita está atravesando un problema enorme en ese sentido. Entonces, pero esto no justifica el endeudamiento enorme que tiene México. ¿Por qué se dio ese endeudamiento? Pues ya Obrador lo ha dicho infinidad de veces, ¿no? Es la corrupción, ¿sí? O sea, México se endeudaba, ¿sí? Pedía préstamos, ¿sí? Pero nunca había transparencia, ¿sí? Nunca había transparencia a dónde se iban esos recursos, ¿sí? En qué se gastaba, en qué se invertía, ¿sí? Sino que todos esos recursos pues se iban formaban parte de la gran corrupción que ha existido dentro de este periodo neoliberal. Ahí es donde está la deuda, ¿sí? Porque no hubo inversión, no hubo desarrollo de infraestructura, no hubo polos de desarrollo, no hubo nada de eso, ¿sí? Entonces, la deuda que hoy México tiene, es producto de la gran corrupción que hubo en el periodo neoliberal. Entonces, bueno, hoy en día la tenemos encima y desafortunadamente, bueno, no olviden que cuando termina Salinas y empieza Cedillo, la deuda privada de los bancos, principalmente los bancos
y otras empresas, pero principalmente los bancos, la deuda privada de esos bancos se hizo deuda social, deuda pública, ¿sí? Que no iba, según, no iba a ser más de $500 millones, pero a hoy en día esa deuda ya rebasa los 2 billones de pesos. Es cuando se creó el famoso Favoproa, ¿sí? El fondo para protección de los ahorradores, que finalmente eso lo controla el IPAL, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Esa deuda que ahora se tiene rebasa los 2 billones de pesos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues la deuda privada de los machuchones, de los ricones, pues se hizo pública. Eso por hablar del banco. También hubo una deuda enorme con el sector carretero, que también fue absorbida esa deuda de las autopistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues la gran corrupción del periodo neoliberal, pues, es lo que nos tiene ahorita con esa gran deuda. En el caso de la administración de Obrador, pues afortunadamente no ha crecido la deuda, ¿sí? Sí ha habido algunos altibajos, pero es por los diferenciales de los tipos de cambio, que cada vez que sube el dólar, ¿sí? Pues incrementa la deuda externa, porque dicha deuda está contraída en términos de dólar, ¿no? ¿Sí? Pero en términos generales se puede decir que no ha habido endeudamiento en su administración. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ya no aceptar ese tipo de cuestiones. Ahora, por otra parte, también hablaron están hablando de las remesas, que se calcula que el presente año, en el 2023, va a rebasar los 60,000 millones de pesos. Cada año, en la administración de Obrador se ha roto récord. Sí, pero ¿dónde están esos recursos? ¿Sí? Se habla de que se paga importación, pero hay que hacer un análisis real de esta situación, porque si bien es cierto que parte de eso se financia, parte de las importaciones, pero no es eso, ¿sí? Gran parte, y que no se comenta mucho, es la fuga de capitales, ¿sí? Todas las ganancias que tienen las transnacionales, ¿sí? Por ejemplo, FEMSA, por decir algo de esa transnacional, pues hace grandes negocios aquí en México a través de las diferentes cadenas que tiene Aurrera, Hondipo, todo esos. Bueno, ellos obtienen utilidades y se las repatrian al lugar de origen de los capitales, ¿sí? Entonces, no se llevan pesos mexicanos, sus ganancias aquí en México obviamente son en pesos, pero esos pesos los convierten en dólares, y esos dólares, pues obviamente se los llevan, ¿sí? Entonces, ¿dónde está quedando toda esa gran fortuna de las remesas? Pues es que también así como entra, está saliendo. Mientras México no tenga un control, ¿sí?, de esa salida de capitales, pues vamos a seguir igual, ¿ya? Entonces, es necesario que sí haya, se tenga ese control y no nos pase como en muchos países. Por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos en este caso fue Argentina. En la administración de Mauricio Macri, adquirió por préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial por 45,000 millones de pesos, ¿sí? Se los dieron a Argentina en aras de poder sostener la reelección de Mauricio Macri, que no lo tuvo, ¿sí? Pero nadie supo dónde quedó ese dinero. Pues sí, claro. Nadie supo porque todo ese dinero, así como entró, se fue, ¿sí? Hubo fuga de capitales en aras de quedar bien con las empresas que eran sus acreedores, ¿no? Aparte también había fondos buitres, todas esas cuestiones. Pero allá, igual que acá, no ha habido transparencia, se tiene idea a dónde se fugó todo ese dinero que entró. Pues lo mismo está pasando aquí en México, ¿sí?, con las remesas, ¿sí? Entonces, es una falsedad eso que se financia importaciones. No, las remesas se están fugando, ¿sí? Entonces, es importante eso. Ahora, ¿es necesario que haya una reforma fiscal? Sí, claro que es necesario, ¿sí? Y entre otras cosas,
que se grave al gran capital como sucede en otros países. En otros países, en otras intervenciones que he tenido yo, he mencionado el caso de Bolivia. Bolivia ya está grabando el gran capital, ¿sí? Es una tasa que varía de 0.8% al 2%, depende el monto del capital. Bolivia es un ejemplo, Francia es otro ejemplo. Hay varios países que graban el gran capital. Entonces, ¿por qué en México no lo hacen? ¿Verdad? Esa es otra cuestión muy importante. Otra cuestión también, las operaciones en la bolsa de valores tampoco se graban. En otros países sí se graba. Entonces, ahí tenemos una fuente bastante significativa donde se puede llegar de recursos. Claro, también hay que combatir la corrupción, ¿sí? Pero hay fuentes alternas que podríamos llegar de recursos. Eso en cuanto a la cuestión de deuda y en cuanto a la cuestión de la cuestión de las remesas. Ahora, en cuanto a la cuestión agropecuaria, bueno, ahí hay un problema. Un problema que se tiene que los estudiosos del sector agropecuario Se te apagó tu micrófono, Gerardo. Ya no te escuchamos. Nadie lo escucha, ¿verdad? No se escucha ya. Gerardo, ya no te escuchamos. Es que nos está sacando. Sí, a mí no me ha sacado ahorita, pero hace rato cuando quise entrar la primera vez, me sacó como 2 veces. A mí también. Ya van 2 veces que me saca. Sí, pero no lo ha sacado. Lo que pasa es que le fue el micrófono. Pero no se ve el micrófono ahí. Oigan, No se ve. mientras se conecta Gerardo, ¿me escuchan? Sí, Sí. muy bien, Sí. Alejandro. Sí. Yo quisiera comentar, lo que hemos estado platicando en este momento no ha tenido mucha relación con el artículo del maestro Joaquín Vela, que está muy dirigido y es muy claro en relación con la necesidad de una nueva política económica en el Estado de México. Entonces, sí se tienen alguna relación, pero no es el fondo del tema del artículo. Entonces, a lo mejor, no sé si ya sea el maestro Vela quiera explicar su artículo, que me parece muy interesante. Sí, hay partes, Alejandro, donde sí, o sea, sí podría Se decirse vincula, que pero exactamente. Pero pues adelante, Joaquín. Bueno, ¿Ya estás mejor? no, sí, nada más me sacó un poco de onda eso, ¿no? ¿cómo no? Nunca había vivido una cosa de esas. Una vez Sí. nos platicó Sergio todo lo que significaba eso, pero hoy me tocó vivirlo. Bueno, Claro. indirectamente, ¿no? Pero bueno, el título es Asignaturas pendientes en el Estado de México. Sí. Hay un problema que es muy grave, porque la dinámica que tenía el crecimiento de la industria en el Estado de México le daba hasta para que al año pudieran llegar gente pues de los estados menos desarrollados del país y se incorporaban a la dinámica del desarrollo. Yo recuerdo la primera vez que fui diputado, se discutió un tema de que más o menos, eso fue en 97, estaban llegando alrededor de 400,000 y se hizo la comparación. Con 2 años que el Estado de México tuviera absorbiendo esa población, es como si hubiéramos metido a todo el estado de Tlaxcala al Estado de México.
Es decir, en 2 años tenemos 800,000. Por eso creció vertiginosamente el Estado de México. Yo recuerdo que eran 12 millones y ahora ya van en 18. El problema es que eso significaba pues que había que darles trabajo y el ciclo de expansión que vivía el Estado de México daba para eso, o dio para eso, ¿no? Con problemas, con dificultades, pero dio para eso, ¿no? ¿Cuál eran los indicadores, digamos, que nos señalan el crecimiento que se estaba teniendo? Pues imagínense si les decía que cada 2 años estábamos recibiendo la población total de Tlaxcala, ¿no? En aquel momento se decía eso, ¿no? Entonces, darles educación a todos esos niños, pues no había condiciones. Entonces, había mucho la idea de que se adaptaban casas para hacer salones, ¿no? O incluso el extremo de decir que abajo de un árbol donde hubiera sombrita, pues ahí el maestro les daba clase a los niños, ¿no? A la hora de discutir el presupuesto, era terrible porque pues no alcanzaba. Para poder atender a todas esas personas que venían a radicar al Estado de México, que llegaban principalmente de Oaxaca y de Michoacán, no sé por qué, debe haber alguna razón, ¿no? Pero la gente que llegaba al Estado, por ejemplo, por el lado de Naucalpan, el 43% son michoacanos, allá por Naucalpan, por esa zona. Y en la zona oriente es básicamente gente que viene de Oaxaca, principalmente, ¿no? Pero entonces llegaban, se metían a trabajar al Estado, se acomodaban, digamos, y bueno, pues los hijos iban a las escuelas y algunos otros, pues ya iban a estudiar más avanzado. Había muchas dificultades para poder cubrir, pero finalmente se lograba. Yo me acuerdo que una vez hicimos el ajuste del presupuesto, hicimos cuentas y dijimos, no, pues no alcanzamos a pagar toda la educación que se requiere, ¿no? Mucho menos pensar en hacer nuevas aulas, o mucho menos pensar pero de todos modos se estaba expandiendo el aparato educativo. Entonces, hicimos cuentas y no nos alcanzaba para pagarle a los profesores y menos al personal administrativo. Y me acuerdo que tuvimos que tomar la decisión, y así quedó, de que nosotros pagábamos a los maestros y que los papás tenían que pagarle a la secretaria, al señor que hace el aseo, a la gente pues de carácter administrativo. Todo eso tenía que cargar los papás porque no había otra manera, pues, porque la expansión del aparato educativo era enorme. Entonces, les expongo esto porque de pronto se paraliza el desarrollo industrial. Entonces, ya no vamos a ser capaces, o ya no hemos podido ser capaces de seguir absorbiendo en la misma dinámica que venía expresándose toda esa gente que llegaba de la provincia, ¿no? No, simplemente pues ya no podemos porque esta industria ya no da para seguir absorbiendo a muchos de esos gentes que venían llegando, que eran muchas veces campesinos, se incorporaban al desarrollo. En general, cuando la gente llega del campo, pues se dirige a trabajar principalmente allá en los 60, 70, a la construcción. Cuando hay un crecimiento como lo hubo en los 60, 70,
pues ahí la gente entraba, ¿no? O sea, entraba a trabajar. Hay toda una dinámica. Las gentes llegan a trabajar a la construcción, a la obra, pero ya los hijos son obreros, ya tuvieron su fogueo, digamos, en la sociedad urbana y empiezan a aparecer. Hoy ya no. Hoy principalmente la gente que llega del campo se vincula a los servicios, empieza a trabajar en los puestos de tacos, en los puestos de tortas, es decir, hacer alguna labor, principalmente en los servicios, ¿no? Todavía la construcción tiene una cierta dinámica, pero si ya no hay industria, esto entra en una profunda crisis. Esa crisis es la que tendría que atacar la gobernadora, pero no sé si lo tenga claro. Yo creo que no lo tiene claro. Porque, bueno, pues no es economista, pero tampoco es una gente que sea muy estudiosa, que esté al tanto de los hechos, ¿no? Lo digo porque en la Secretaría de Desarrollo Económico, esta señora Delfina puso a una señora que era presidenta del Consejo Coordinador Empresarial. Y esta señora del Consejo Coordinador Empresarial, pues no es una gente que tenga, tampoco ella, es una gente que tenga claro el problema, la magnitud del problema en el que nos estamos enfrentando. Esta secretaria de Desarrollo Económico, yo he visto 2 anuncios que ha hecho, pero que demuestran que anda en otro canal. Primero dice que en el 24 va a llegar un chingo de inversión, cuando tenemos 15 años que no está fluyendo la inversión, que el sector industrial creador de valor es el único capaz de crear valor por el trabajo que se impulsa en ello, pues no ha venido creciendo. ¿O cuál sería la razón para que ahora, porque llegó Delfina y porque ella está de secretaria de Desarrollo Económico, y como ella es presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, le han dicho a los empresarios que el año que entra ya van a invertir? Yo creo que les dan mucha confianza las 2 señoras, pero yo no lo creo. O sea, hay un problema estructural que si no se arregla, y para eso se requiere inversión pública. Y no va a haber inversión pública en el ámbito industrial. Así lo informó Delfina, que el presupuesto nada más va a crecer 1.1%. Va a haber dinero para el campo, ahí dice que sí, pero para la industria no va a haber. Entonces, si no hay inversión pública, como le está haciendo Andrés, que está creando demanda efectiva a través de obras insignia como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, el Transísmico, el AIFA, las obras grandes que ha hecho, que significa que el Estado invierte mucho dinero, mete inversión pública, con eso da capacidad de compra a la población y eso dinamiza el mercado interno. Si no, si Delfina está pensando que el primer año no va a aumentar el presupuesto, va a trabajar con el mismo presupuesto del año pasado, y yo simplemente doy el dato, bueno, pues hay 15 años que no viene creciendo prácticamente la inversión. Y si el Estado no es el que activa esa economía, pues no vamos a crecer, no va a haber nada. Otro anuncio que hizo la secretaria de Economía
dijo que ya estaba haciendo una desregulación de la economía del Estado. La desregulación es un concepto neoliberal, ¿no? Se aplicó principalmente a los bancos, los desregularon para que ellos manejaran prácticamente a su antojo todo lo que es el sistema financiero, ¿no? Y por eso son los que más ganan, ¿no? Y por eso son los que tienen deudos a todos los países prácticamente del mundo, ¿no? Lo que comentaba ahorita Gerardo. Es decir, desregular al sector financiero de la economía lo hizo Clinton desde 1995 y desde entonces pues está totalmente desregulado y ellos están ganando una millonada porque ellos fijan prácticamente las reglas del juego. Eso significó desregularlo, es decir, que el Estado dejara de actuar y que, eh, y que ellos fijaran las reglas, ¿no? Que no se interpusiera el Estado en eso. Y entonces, no sé qué me dio ver a, a Delfina en una de sus primeras actuaciones diciendo que ya íbamos a desregular la economía del Estado, cuando ni siquiera ninguna de las dos sabía que era la desregulación. A lo que se refería la señora esta del Consejo Coordinador Empresarial, que ahora es la secretaria de Economía de Delfina, era una simplificación administrativa, ¿no? Que era hacerles más sencillos los trámites nada más, ¿no? O sea, está hablando de otra cosa y yo creo que le gustó más el concepto de desregulación que simplificación administrativa, pero Delfina feliz porque estaba empezando a hacer sus primeros programas. La señora le había asegurado que iba a haber mucha inversión y que había que desregular, que era simplemente generar facilidades para que los que quieran invertir, inviertan. Pero yo estoy seguro que si no hace el Estado proyectos claros, donde él sea el que empiece a definir qué actividades deben hacerse y mete lana y pone el ejemplo, no creo que vaya a haber inversión. Además, hay otro problema adicional. La burguesía mexiquense, el sector que tiene la hegemonía dentro de la burguesía mexiquense, es el sector que se dedica a la actividad inmobiliaria. Que eso no es una burguesía productiva que invierta en fábricas para generar riqueza. Esos andan buscando más bien la renta de la tierra. Por eso andan destruyendo bosques, destruyendo árboles para poder seguir ganando ellos, construyendo y ganando la diferencial de la renta de la tierra, ¿no? Entonces, si esos señores siguen siendo los hegemónicos, pues el panorama no pinta muy bien. Necesita Delfina hacer una convocatoria a al sector empresarial productivo y llamarlos y ofrecerles, darles algunas facilidades, no sé, algún tipo de incentivo para que estos señores empiecen a invertir y efectivamente empiecen a hacer crecer la economía. A mí se me ocurre que lo más que se podía hacer es lo mismo que está haciendo Andrés, que tuviera el Estado de México 3 o 4 obras insignia que significara mucha inversión de lana y que empezara la economía a caminar, ¿no? Desafortunadamente, les decía la vez pasada,
eso significa, si no hay dinero, pues significa endeudarse, ¿no? Como lo hizo Andrés en este presupuesto del 24. Andrés no se veía, bueno, eso decía él, que no se veía endeudado, pero cuando él entró más o menos eran como 11 billones y después iban 13, y ahora en este año el presupuesto que Andrés presenta, ahí se dice claramente, se habla de un endeudamiento de 2 billones más. Es decir, el endeudamiento total con Andrés en su sexenio va a ser, el crecimiento de la UNED van a ser como 4 billones, lo cual, pues sí deja la economía para el siguiente presidente más comprometida que la que él lo recibió, que ya lo recibió ya con 11 billones, que ya era un endeudamiento muy alto, pero él va a dejar un endeudamiento como de 15, 16 billones. Y entonces, pues a Claudia le va a tocar hacer una reforma fiscal. ¿O de dónde va ella a agarrar para estar pagando la deuda y seguir tratando de activar la economía con algunas otras obras insignias que está anunciando con el segundo piso de la transformación, ¿no? De la 4T? Ese segundo piso pues va a significar nuevas obras, va a significar meterle lana para reactivar la economía, para que tenga los resultados que está teniendo Andrés, que está haciendo crecer, pero bueno, finalmente ese crecimiento ha sido inducido por la lana que le está inyectando, ¿no? A los programas y principalmente a esas obras insignia, ¿no? Entonces yo planteaba que esta señora Delfina pues tiene que tener sus obras insignia, ¿no? Y planteé tres cosas, ¿no? Una autopista al sur del, del estado, que, pues que es urgente. La segunda, alguna obra de metro que le metan lana, seguramente en acuerdo con el gobierno federal, como fue al principio en la Ciudad de México, ¿no? Y tercero, pues aprovechar el nearshoring. Y aquí hago una propuesta en concreto. Entre el arco norte y el circuito exterior mexiquense hay una zona, Nextlalpan, Huaypoxtla, Tlalistac, Tequisquiac, ¿no? Desde ahí hasta Teoloyucan y Zumpango, toda esa zona podría ser una zona en la que pudiera meter Delfina lana para hacer una obra de crear parques industriales tecnológicos, que fueran parques industriales limpios de emisiones contaminantes, ¿no? Así planteé que ella tendría que pensar para poder competirle al norte y jalar muchas de las inversiones del nearshoring. El Estado tiene que ser un Estado activo. Yo no sé, nadie le explicó a Delfina que el Estado y que Andrés lo que hace en el fondo es que el Estado meta más las manos, ¿no? Y ella, si no va a aumentar el presupuesto y no va a haber deuda, pues quiere decir que el Estado va a seguir quedando al margen de la operación económica. Entonces tiene que meterle, y eso, para hacerlo incluso como Andrés, pues va a tener que endeudar al Estado, ¿no? Ni modo, ¿no? A nadie nos gusta, porque a nadie nos gusta caer en manos del capital financiero, pero pues ella tiene que hacer una inversión pública responsable, hacer las obras y generar con ello ingresos
en toda la población mexicana, de tal manera este elefante se levante y empiece a caminar, porque tenemos una gran planta industrial que no está creciendo, que no están invirtiendo y que pues hay que picarles, ¿no? El trasero para que empiecen a moverle y a caminar, ¿no? Pero eso significa aquí y en donde quiera que el Estado tiene que meterse. Aquí sí se aplica eso de que aquí en China, ¿no? En China el gran crecimiento que ha tenido China es porque el Estado es el que dirige. Le comentaba yo a Paco porque me hacía unas preguntas, ¿no? Yo dije, bueno, mira, hace muchos años, en el neoliberalismo y a lo mejor un poquito antes también, los ahorros de los trabajadores los agarraban los gobiernos. Los agarraban carteras. Sergio, permíteme un segundo. ¿No quieren apagar su micrófono, por favor? Porque está habiendo mucha interferencia. Adelante, Sergio. Y yo creo que esas deudas, que eran deudas internas, pues se agarraba del dinero de los ahorros de los trabajadores. Y no, dentro del proyecto que tú estás manifestando, estás poniendo, no sé si sea un proyecto tripartito, ¿no? Que sea el gobierno, tanto federal, local, y empresarios y a lo mejor la sociedad civil, ¿no? Que estemos de acuerdo, a lo mejor en inversiones, ¿no? Por decir. Y, o sea, o bipartito, ¿no? Bipartita. Entonces, yo creo que si las AFORES han servido en otros tiempos para rescatar a cabrones ratas, ¿por qué hoy no podemos, no sé, ¿no? Pues el gobierno, dicen, si es derecho, pues podría hacerse un buen préstamo, que aunque sabemos que es en el papel lo que hay, ¿no? De las AFORES, pero bueno, pues a lo mejor sí puede resultar. Y un préstamo de AFORES, no sé, y poder invertir en esa industria y en ese campo que realmente se requiere para darle movilidad y hacer que pues los empresarios nacionales, extranjeros o pequeños o medianos empresarios pues empiecen a invertir, ¿no? Invertir ya sea en sociedad o ya sea por su cuenta, pero que se vea que el gobierno federal o estatal, ¿no? Llámese Claudia, si es que llega, yo creo que sí, no sé, y con las reformas fiscales, las reformas a lo que haga falta, inclusive hasta yo digo, la judicial, no sé, pues se vaya viendo otra manera de gobierno, ¿no? Eh, Creo yo que sería cuestión de irlo empujando, no sé qué opines tú, Joaquín, o qué opinen los demás compañeros, pero es cuanto, gracias. Gracias a ti, Sergio. Adelante, ¿qué opinas, Alejandro, sobre el tema que planteó Joaquín, sobre el tema que está poniendo en la mesa Sergio? O algún otro compañero que quiera participar, Edgar, Paola, Eliseo. Sí, me están escuchando, ¿verdad, compañeros? Sí, sí, Paco. Ok, gracias, gracias. Joaquín, pues si quieres responderle a este Sergio. ¿No hay nadie que quiera comentar?
Bueno, Sí, adelante. prendo mi Adelante, adelante. micrófono y se oye ruido. A ver, Sí, ya está. necesitamos echar a andar. O sea, no estamos diciendo que necesitamos inversión para nuevas industrias. Hay una industria que era más grande que Nuevo León, pero que se ha ido haciendo chiquita. Yo daba los datos. En 2008, la industria aportaba el 30% al PIB del estado. 15 años después, ya nada más aporta el 23%. O sea, el comercio, los servicios han venido creciendo, pero necesitamos que crezca la industria porque es la que agrega valor. Los servicios y el comercio no agregan valor. Necesitamos la producción de nuevas mercancías. Desafortunadamente, esa burguesía está subordinada, no tiene la hegemonía en el Estado, pero sí tienen muchas fábricas que yo creo que están trabajando, o están paradas, o están trabajando a un ritmo menor, porque el crecimiento en los últimos 10 años, en los últimos 13 años, es apenas de 1.5, es decir, abajo del 2%, que es lo que en todo el mundo crece. Aquí vamos todavía más para atrás, ¿no? Y ha ido perdiendo importancia la industria, ¿no? Les decía, de tener en el 2008, hace 15 años, aportar el 30%, hoy la industria nada más aporta el 23%. Es decir, los servicios, el comercio, el vender productos chinos, de eso vive la gente. No se produce nada, nada más andamos vendiendo productos chinos, con lo que generas empleo, pero en China, no aquí. Entonces hay que echar a andar la industria de aquí y hay que pelear con todo mundo, con el corredor azul, con el norte, el corredor este de Guanajuato, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, San Luis. San Luis. Con ellos tenemos que pelear también. Y tenemos que pelear que las nuevas inversiones que lleguen por el nearshoring se instalen en el estado. Por eso estaba planteando yo que se hicieran parques industriales en ese sector alrededor del AIFA, ahí por Zumpango, por Tequisquiac, por Huaypoxtla, por Nextlalpan, por Tonanitla, por Jaltenco, toda esa parte que está arriba de Catepec, ¿no? Ahora, luego me hicieron una crítica, me dijeron, oye, tú hablas de instalar industria si ya ni hay agua, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para tener agua? No tenemos agua ni para tomar, menos para meter tantas industrias que van a venir y se necesita agua, ¿no? Y aparte, si metes industrias vas a destruir naturaleza, vas a destruir bosques. Bueno, afortunadamente pues, en toda esa zona no es una zona boscosa, ¿no? Yo creo que es más desértica que nada, ¿no? O de poco desarrollo, digamos, natural, ¿no? Entonces, en este artículo que voy a hacer el sábado, voy a meterme a ver ese tema, el tema de cómo se puede hacer un parque industrial que sea no contaminante y que no, bueno, y que se pueda resolver el problema del agua. ¿Cómo lo hicieron para resolver el problema del AIFA? Yo creo que buscaron, construyeron nuevos pozos, ¿no? Pero hay una propuesta que no sé si las voy a hacer.
Es una propuesta que me hizo Pancho Solorza, de que todo el agua que mandamos a Hidalgo, que es toda el agua sucia, que dicen que en Hidalgo la usan para sembrar las legumbres que luego nos regresan, ¿no? Con la misma agua que les mandamos, ¿no? Ellos producen legumbres y frutas y cosas que era correcto que más bien toda esa agua que manda el Distrito Federal, porque lo que hizo el Distrito Federal fue entubarla, ¿no? Porque antes era el canal de aguas negras, lo entubaron, hicieron ese, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? El colector Colector, central, ¿no? el colector. Que toda esa agua, más bien tendríamos que hacer un sistema, un gran sistema de tratarla. Y eso pues significa inversión, ¿no? Si hacemos eso, evitamos también todo el desastre que hemos causado en Hidalgo con esas aguas que están generando pues mucha muerte y contaminación y no sé, aparición ahí de epidemias terribles, ¿no? Que entonces que habría que hacer eso con una gran inversión que obviamente tendría que apoyar el gobierno federal, porque no puede ser que se le deje todo al Estado de México, ¿no? Tendría que ponerle el Estado de México, pero le tendría a ese tratamiento de esas aguas, tenía que entrarle el Distrito Federal, la Ciudad de México, el gobierno federal y el Estado de México, ¿no? Y esas aguas, no para ser potables, digamos, y tomarlas, pero sí para el trabajo de esas industrias, creo que con eso se podría resolver ese tema, ¿no? No sé, por ahí le estoy dando vueltas para el artículo del lunes, que tengo que presentar una propuesta más o menos seria al respecto de eso, ¿no? Ahora lo que decía Sergio, que había que tomar los ahorros de los trabajadores, pues ya muchos de esos ahorros ya están en manos del Estado, ¿eh, Sergio? Y segundo, ese dinero está en manos del capital financiero, porque Cedillo creó las Afores privadas. Además, yo era diputado federal y en la propuesta de Cedillo no venía que el Seguro Social pudiera tener Afore. Y fue una propuesta que se hizo en la Cámara de Diputados y se creó Afore 21, creo que se llama, ¿no? Del Seguro Social. Y luego pensioniste, ¿no? También que son estatales, pero el resto de Afores son privadas y el que tiene el control sobre esos recursos, Sergio, son ellos. Entonces, obviamente que el Estado podría tener, pero es que ellos no los tienen ahí sin usar. Todo ese dinero ellos lo tienen prestado y están cobrando intereses, que es lo que hace que su interés de ellos sea ser los titulares de las Afores, porque simplemente eso los autoriza a usar ese dinero para poder obtener ganancias, todas sus ganancias de ellos y supuestamente ganancias también para los trabajadores que tienen sus ahorros ahí. Entonces, se ha planteado muchas cosas. Eso, Andrés, es un tema que Andrés no cae en la provocación y mejor se hace pendejo, ¿eh? No dice nada al respecto. Dice que ojalá se pueda resolver, que va a ser una propuesta para ver el tema también de las pensiones, porque no fue tema de Andrés, se lo hicieron antes Peña, pero Peña fue el que metió de que las pensiones que se habían hecho
basadas en salarios mínimos, de pronto inventaron ese mecanismo con el que ahora les pagan, que son UMAS, y le están quitando a los trabajadores mexicanos una parte de su pensión. Si se pagaran en salarios mínimos, me dijeron recientemente, serían 40 y tantos mil pesos. Las pagan en UMAS y están pagando entre 29 y 30 mil pesos, ¿no? Es decir, les están quitando a los trabajadores alrededor de 12, 14, 15 mil pesos al mes. Eso lo hicieron de Peña, pero Andrés ya lleva 5 años y le ha dado vueltas y vueltas al asunto. Es un asunto muy complicado, porque eso significaría un presupuesto muy alto para el Estado mexicano. Y entonces, pues lo que ha hecho Andrés es patear el bote, ¿no? Y se le va a darte una patada para que se vaya hasta el otro sexenio, ¿no? Y tampoco lo va a poder arreglar Claudia. Entonces ya no sé en cuántos sexenios se pudiera arreglar eso, o simplemente ya no se va a arreglar, ¿no? Porque significaría prácticamente que todo el presupuesto se fuera para pagar pensiones de un sector que está creciendo de manera acelerada, ¿no? Cada vez somos más los viejos que las nuevas generaciones que están llegando a la edad productiva, ¿no? Así está de complejo el tema. Cada vez se requiere más dinero para las pensiones y si los tomamos para hacer obras públicas, pues primero a ver cuánto te cobran los que las administran, que son las AFORES, que son banqueros. Ellos son los que te tendrían que prestar a sus tasas y a sus intereses que ellos planteen. No es un tema que el Estado pueda tomar ese dinero y usarlo, ¿no? Está en manos de un administrador que es un empresario financiero y hay que ellos no creo que pueda pasar así sin mayor. Habría que nacionalizarlas otra vez, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Gracias. Gracias. A ver si adelante. Apague su micrófono, por favor. No recuerdo si alguien también, Andrés Manuel buscaba quitarle precisamente las afores a los bancos, ¿no? Y bueno, lógicamente pues se pusieron al brinco y ya no le menió, ¿no? No sé hasta dónde no lo pudo meter al Congreso para que se pudiera legislar y volver a tomar las riendas del Estado de esas afores. Pero bueno, pues era una alternativa, ¿no? Porque yo le decía a Paco hace rato, no, pues pues si ocuparon los ahorros de los trabajadores hace mucho tiempo, en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Y por eso decían que nunca había ya dinero para las pensiones, ¿no? Y eso pues era falso, ¿no? Porque pues sí, habían agarrado. Ahora, el hecho de que pueda legislarse y pueda rescatar el gobierno las afores, yo recuerdo que fue una discusión en el Congreso Social y lo planteó también el Cano, que precisamente sí se podía que se rescatara las afores y que la manejara el gobierno. Y el gobierno, bueno, pues lógicamente pagar los intereses a los trabajadores y poder invertir para que se industrializara y se meneara el campo. Esa era una propuesta social, ¿no? Que se manejó también, no nomás en el Congreso, en la UNT y en todos lados, y pues, sí se estaba de acuerdo. Pero bueno, ahí fue quedando, ¿no? Entonces, de que se pueda, a lo mejor se puede hacer, no sé,
hay que empujarla o cómo lo podríamos hacer. Se necesitaría nuevamente volver a hacer ese análisis y estudiarlo bien. ¿Para qué? Pues para que precisamente, ¿no? Decía, bueno, pues sí, si antes nos chingaban el dinero y lo regresaban, ni siquiera intereses ni nada, pues hoy sí, ¿no? Se pueda regresar el dinero y con intereses de las inversiones que se puedan hacer y dar. No sé, se oye muy fácil, ¿no? No creo que sea tan fácil, pero hay que hacer todo ese estudio, ¿no? Y ahora sí que les corresponde a los economistas, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que intentar, se tiene que proponer, se tiene que ver, porque efectivamente, o sea, tú tienes razón, Joaquín, de que en el Estado de México, que es lo que nos va a interesar después, es que sí debe de haber más movilidad, debe de haber más industria, debe de haber más campo ya activo y que realmente podamos sacar adelante no nada más al Estado de México, ¿no? Sino muchas pues a todo el país a lo mejor, ¿no? Es cuanto, gracias. Gracias, Sergio. ¿Algún otro comentario, compañeros? Alejandro, ¿quieres participar? Sí, 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 Paco. Adelante, adelante. Bueno, primero que nada, pues sí que el artículo de compañero Velas me parece muy oportuno. Es un gobierno que va entrando en un estado que tiene, bueno, todos tienen una posición estratégica, pero para nosotros eso es muy importante porque aquí vivimos, ¿no? Y porque tiene posibilidades además, porque tiene un potencial que no se ha podido explotar. Creo que hay muchas cosas sobre las cuales debemos de reflexionar. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Joaquín. Me parece que también insinuó o señaló en el artículo, más bien lo dijo, la posibilidad de tener una vía conexión rápida de alta calidad para transporte de carga con Querétaro y con todas las partes que están creciendo en industria automotriz, por ejemplo, que requiere mucho transporte y que afecta mucho a las carreteras que existen en este momento. Pero más allá de eso, me parece importante recordar lo que dijo Eduardo la semana pasada, cuando señaló que él preguntaría si no estaría agotada la capacidad de crecimiento de algunas zonas industriales del Estado. Y sobre esa base me gustaría que reflexionáramos de qué características deberían de tener los parques industriales que se pudieran construir y en qué zonas sería lo más ventajoso o lo más adecuado para que fueran sostenibles en términos económicos, bueno, más que nada sustentables en términos ecológicos, en términos de desarrollo humano. ¿Qué características deben de tener esos parques industriales? ¿Qué características deben de tener las zonas urbanas que estén alrededor de esos parques industriales? Y la solución que demos al problema del agua, que se manejó como uno de los problemas que están generándose por donde quiera en todo el país, me parece que es clave. Si no tomamos decisiones para resolver el problema del agua con medidas de gran magnitud, o sea, creo que una de las pocas medidas adecuadas que ha tomado este gobierno fue la cancelación del aeropuerto el faraónico aeropuerto de Peña Nieto. Toda esa zona debe ser utilizada para construir áreas de recarga de agua, áreas de recuperación de agua potable. De ahí bajan todas las corrientes que vienen de los volcanes y que es muy importante recuperarla como área de conservación y de recuperación del agua potable para darle atención a 20 millones de habitantes. No somos cualquier cosa. Todo el Valle de México somos 20 millones y no tenemos agua. Ahorita no tenemos agua en Ecatepec, pero al rato no va a haber. Si ven, en el centro de la ciudad, en la colonia del Valle, en la colonia Roma, hay pipas. O sea, y eso, la verdad, llama mucho la atención y alarma. Entonces, efectivamente, sí existe un potencial,
sí debemos de aprovecharlo. La señora Delfina debería de estar pensando intensamente qué es lo que tiene que hacer para mejorar, para cambiar en esa lógica de hacer áreas. Ya se le fue el micrófono. Bueno, Tienes apagado tu micrófono, Alejandro. no sé qué le pasó. Bueno, Sí, ahora sí, te sí. escuchamos. Sí. Entonces, debería estar pensando en cómo resolver el problema del agua con políticas compartidas con Clara con Clara, sí, Clara Brugada y ella, y a nivel federal, porque la verdad es un problema gravísimo. Y la solución no es, como alguna vez se dijo, seguir trayendo agua de más allá de Cutzamala. No podemos estar secando todas las cuencas hidrológicas del país, tenemos que ser más inteligentes. Entonces, yo sí creo que hay posibilidades. En cuanto a la deuda, me sigue pareciendo que también debemos de reflexionar mucho. La deuda no crece solo cuando la deuda con los capitales financieros no crece solo cuando hay crisis o cuando este, hay algún ladrón. En este momento nos están sacando el dinero que quieren, pues estamos pagándoles 11 puntos porcentuales de interés a capitales que vienen de Estados Unidos, que allá lo pueden comprar, pueden traer dólares a una tasa de interés de 3%. No hablemos así de neoliberalismo y de los ladrones, ¿no? Ahorita estamos permitiendo que se lleven la lana. ¿Para qué le hacemos el cuento? Tenemos que pensar en políticas públicas más constructivas, más que nos fortalezcan y no estar viéndola, contribuyendo a lo dicen los neoliberales, a una narrativa en la que unos cuantos son los ladrones. No. Debemos de hacer las políticas bien para que la lana se quede aquí, para que podamos recuperar la capacidad de inversión, para que podamos crecer. No es fácil. Efectivamente, las AFORES están empeñadas en la deuda pública, ¿sí? Y hay muchas, pero también están empeñadas en las fibras, que son los grandes centros comerciales, y ellos sí reciben tasas de interés muy benéficas, muy favorables de las AFORES, ¿sí? Y siguen creciendo, y los proyectos sociales no pueden crecer porque nosotros no tomamos la iniciativa, insisto, de ser los protagonistas de la historia. O sea, se requiere que el sector social gane la hegemonía del control del país. Y es el sector social en su conjunto, campesinos, obreros, empleados, todos. Pero para eso tenemos que empezar a manejar una propuesta diferente y participar en la política, sí, pero con programas y con soluciones. No con gente que diga, ahora me toca a mí, ahora le toca a aquel, porque están dispuestos a gastar millones de dólares, de pesos en propaganda. ¿Quién sabe dónde lo sacaron? Que también esa es corrupción, y esa no la perseguimos y deberíamos estarla persiguiendo. Entonces, ese tipo de cosas ya tenemos que acabar con eso, ya no podemos seguir a políticos que se gasten la lana, que quién sabe de dónde la sacan, para seguir ganando lana como presidentes municipales o como gobernadores. Ya no podemos permitir eso. Entonces, cambiemos eso, propongámonos la verdadera solución de los problemas, reflexionemos en las causas y en las consecuencias de nuestras decisiones. Como dice Eduardo, hay que tener cuidado de cómo podemos explotar o qué ramas industriales o qué actividades. Yo estoy convencido, por ejemplo, de que la informática y todo lo que tiene que ver con el campo de la computación podría ser un campo de desarrollo muy importante para la zona conurbada del Estado de México y el Distrito Federal. Pero el campo que tiene el Estado de México es un campo riquísimo. Debería estar produciendo, como fue en sus buenos tiempos, más en tercero o segundo lugar en la producción nacional de maíz, por ejemplo. Esas cosas no las piensa Delfina, pero es que estamos pensando simplemente es que hay que poner a la que
a la de la unidad y no sé qué. Pues eso no es unidad, ni es nada bueno, necesitamos cambiar eso. Eso, me parece muy bueno el artículo de Joaquín, da mucha necesidad de reflexionar y de pensar y de buscar ideas, y pues no nos queda más que seguir reflexionando, compañeros. Pero sí, yo invitaría a que en lugar de caer en los calificativos de los retrógradas, de los neoliberales, de los conservadores, veamos de qué manera estamos manejando las cosas para ver de qué manera podemos relanzarlas hacia adelante y en beneficio del país. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. ¿Algún otro compañero quiera comentar respecto al artículo de Joaquín? Compañeros, se nos ha terminado el tiempo de la asamblea. Me gustaría que continuáramos con este tema porque ahora lo que me parece que escuché va a ser una continuación de tu artículo de este lunes, ¿no, Joaquín? Entonces, volver a plantear, como dice Alejandro, ¿no? Algunas propuestas o algunos comentarios que sirvan para hacer una reflexión y poder entender cuál está siendo el grave problema que está viviendo en el Estado de México, ¿no? Y no nada más en el Estado de México, siento que también en algunas otras regiones del país. Oye, Paco, Entonces, antes de que terminemos, también sí. allá en San Luis les tembló hoy. Yo no sentí, Joaquín. Y acá, compañeros, ¿cómo les fue? Porque fue de 5 puntos y cacho, ¿no? Se sintió Sí. poco, Afortunadamente no pasó nada, ¿no? por fortuna no. Bueno. Edgar quiere hablar. Sí, adelante, Edgar. Sí, Edgar, Yo adelante. más prolongado, y eso es lo que hizo que se sintiera así como que ahora le puede pasar, nada más. Está cabrón. Acá no lo sentí yo, Joaquín. ¿No? Y No. todos los que están aquí son de aquí de la... En Toluca se sintió, pero no puede hablar Cristian, ¿verdad? Sí, no. Pues todos los demás somos chilangos mexiquenses, ¿no? Bueno, del Valle de Sí, México. así Chilangos es. conurbados. Chilangos conurbados. Bueno, pues nomás Y Muy buena chiludos conurbados. ya Muy ven, buen ya artículo. Ese es el origen. ¿Tú eres chilango conurbado, Edgar? No, él es de ahí Sí, de... yo en la Merced ahí es donde pues concurría, y ahí supe que los chileros que venían de Veracruz fueron los que hicieron popular el término chilango. Ah, ¿sí? Fueron chileros, sí, fueron chileros. Y después de ahí como decir chingones, como los chiludos, y de ahí se vino degenerando el lenguaje hasta que pues ya nos llamaban chilangos. Pero en realidad el chilango es la gente que viene de fuera, pero bueno, ya esa es otra historia. Sí, no, se tiene ese concepto de que el chilango es aquel que viene de provincia, bueno, el que va de provincia a la Ciudad de México, ¿no? Así Durante es. mucho tiempo se manejó ese concepto. Sí, ese aspecto se manejó mucho en el convivio de la Merced, que era el centro más importante de convivencia, que venía gente de fuera, sobre todo que venían a expender sus productos. Sí. Y ese concepto del chilango, pues se hizo muy popular, la verdad. Entonces al rato ya se agarró como de feño, en vez de feño, chilango. Uh-huh. Sí. Bueno, pues, compañeros, muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo el próximo jueves, ¿no? Compañeros chilangos conurbados. Así es, Conurbados. chileros, dice el Edgar. Así Oye, es, Paquito, va perdiendo Muchas los gracias. Pumas, ¿eh? Ahorita lo voy a ver, Va Bueno, Vaya perdiendo bien a 1-0 todos. ahorita. órale. ahorita Gracias. lo voy a ver.
Buenas Sale. noches todos. Sale. Hasta luego, buenas noches. Ahí nos hablamos, Joaquín, por favor, después. Buenas noches, que descansen.